Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, 1. Segunda de Corintios 4, 1. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice nuestro Señor bendito en su palabra. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos nosotros este ministerio, dice Pablo, la predicación de la palabra, el apostolado que él tuvo por revelación de mi Señor Jesucristo. Cuando antes Pablo perseguía a la iglesia, la asolaba, daba su venia para que apedrearan a los santos. Después de que Pablo fue un celoso de la ley, empedernido, después de que maltrataba a los hijos de Dios, ahora escribe hermosamente acerca de su ministerio, cómo nos transforma el Señor, cómo nos puede cambiar de un momento a otro. Cuando Pedro habló en Pentecostés a 3,000, a mucha gente, en la fiesta, y cómo 3,000 se convirtieron al cristianismo. Con qué denuedo habló Pedro esa ocasión. Y antes de que recibiera el Espíritu Santo, todavía Pedro tropezaba, todavía Pedro era inoportuno, primero hablaba y luego pensaba, ¿verdad? Y cómo mi Señor nos va transformando. Claro, si nosotros queremos, si nosotros lo deseamos, porque si no queremos nosotros, el Señor no va a hacer nada con nosotros. Y aquí habla Pablo de su ministerio, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenísimos en la palabra de Dios, no, por la misericordia de Dios estamos aquí puestos. Por la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Y por qué no desmaya el pastor? ¿Por qué no desmaya el apóstol? En este caso hablando de Pablo. Porque lo sostiene el Señor. Lo sostiene mi Señor Dios bendito. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Antes bien, renunciamos a lo oculto. ¿Qué se hace en lo oculto? Pues el pecado. Renunciamos al pecado. Y vergonzoso. Cosas vergonzosas que la gente hace, ya no debemos hacerlas. Cosas vergonzosas que antes hacíamos, ya tenemos que romper con todo eso. Renunciamos, dice, al oculto y vergonzoso. No andando con astucia. No andando con engaños. La palabra astucia significa hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Por medio de engaños, por medio de mentiras, la gente se maneja en su vida y quiere obtener un propósito, pero con engaños, no honestamente, no diciendo la verdad. Y hay hermanos en Cristo que todavía no dejan esas cosas, que todavía siguen engañando, siguen mintiendo, no hablan la verdad, se manejan con astucia, engañando para obtener un fin, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ni adulterando la palabra de Dios, no poniéndole, no quitándole esa doctrina
que dicen que el salvo siempre es salvo. No es cierto. ¿Sí? Que aunque peque el Señor cuando venga va a recogerme, no es cierto. El que peca, para empezar, el Espíritu Santo sale de la persona. Cuando una persona peca, el Espíritu Santo sale del creyente. No puede convivir el Espíritu Santo con el pecado. Entonces, debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos de pensar, por ejemplo, si en la palabra de Dios dice A, es A. Y no si es A, yo le puedo añadir B o le puedo añadir C, según mi conveniencia. Al que le gusta la copita, puede decir, bueno, pero es que Cristo convirtió el vino ahí en las bodas de Caná. Es más, en la palabra en Lucas dice que los fariseos decían que mi Señor era un comilón y bebedor de vino. Y de ahí me puedo yo agarrar para decir, mira, ve, aquí la palabra del Señor dice que Cristo bebía vino. Pues sí bebía vino, pero no se emborrachaba. Se tomaba su copita nada más, punto. Compartía el vino con sus apóstoles, pero de una manera sobria, sin excesos. El borracho puede decir, bueno, mira, si el Señor tomó vino, ¿por qué no voy a tomar vino yo? Y de ahí me agarro para pegar, ¿no? De ahí me agarro para hacer lo que yo quiera. O sea, adultero la palabra de Dios, según mi conveniencia, según ese pecado que yo tengo y no lo quiero soltar. ¿Sí? Dice la palabra, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por la manifestación de la verdad, porque se manifiesta la verdad en nosotros, y ya cuando nosotros vivimos en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, en la verdad de su palabra, entonces sí nosotros nos recomendamos a la demás gente. ¿Y de qué manera nos vamos a recomendar a la demás gente? Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, con la congruencia con la que debemos de vivir, de andar. El título de cristiano, llevarlo, pero bien llevadito. No cristiano con mayúsculas y minúsculas. O no cristiano con puras minúsculas. No, cristiano con puras mayúsculas, subrayado con rojo y entre comillas. No. Debemos de portar ese título como debemos de portar. Y recomendarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Por la manifestación de la verdad, como dice la palabra. Por la manifestación de la verdad. Ya tengo la verdad en mí, ya vivo en la verdad, entonces me manifiesto. Me recomiendo a los demás con mi testimonio. Con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, con mi forma de dirigirme a los demás. Se va a notar luego. En este mundo lleno de mentiras, en este mundo lleno de engaños, de hipocresías, el cristiano resalta, ¿no? Resalta. ¿Sí? Dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Si este evangelio que nosotros estamos predicando le decimos a alguien que no es cristiano que lo lea, no lo va a entender. No lo va a entender. Oye, es que no entiendo lo que dice aquí. No comprendo esta palabra. No la entienden, no la comprenden porque están velados. Porque el Espíritu Santo no
está en ellos. El Espíritu Santo nos revela la palabra y nos ayuda a entenderla. Aquí en Juan 3, vamos al Evangelio de Juan. Juan 3:19. Amén, hermanos. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la condenación, que la luz, dice, vino al mundo, que Cristo Jesús vino a este mundo. Esa es la condenación. ¿Por qué? Porque no todos van a seguir la luz, ¿sí? No todos van a seguir el camino de Cristo. Esa es la condenación. Piedra de tropiezo, dice la palabra, y roca que hace caer, es mi Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la principal piedra del ángulo. En las construcciones antiguas, la piedra del ángulo era el cimiento, ¿verdad? Era el cimiento de la casa, del edificio. Si quitan ese cimiento, ¿qué le pasa al edificio? ¿Qué le pasa a la casa? ¡Bum! Se cae, ¿verdad? Se cae. Mi Señor Jesucristo es la principal piedra del ángulo, el cimiento de la fe, ¿sí? El que sostiene a la iglesia. Es nuestra cabeza, es nuestra cabeza. Iba a decir nuestro cuerpo, nosotros somos el cuerpo, la cabeza es Cristo, ¿sí? Entonces viene la luz al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es una tristeza como en estos últimos tiempos les predicamos a las personas y las personas no quieren saber de Cristo, no quieren saber del Evangelio. Es una tristeza. Yo tuvimos una cena con la familia de mi esposa 2 días antes de Navidad y una de las tías dijo que feliz Navidad y que el año que entra sea de felicidad para todos, ¿no? Y yo luego dentro de mí dije, caray, qué difícil porque el 2018 va a ser un año muy difícil. Si el año 2017, que hoy termina, fue difícil, el 2018 va a ser muy difícil. Mandé en WhatsApp de Maranata una noticia de que el secretario general de la ONU augura un año 2018 terrible, por el desarrollo nuclear, por la xenofobia que existe en el mundo, ¿verdad? Por mandó a llamar a una unión de todo el mundo. Ojo con ese discurso. A una unión global, porque las cosas están muy difíciles, dice. 2018 va a ser un año tremendo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Porque la gente prefiere hacer maldades, pensar cosas malas, darle provecho a su carne, que pensar en Cristo. Por eso el mundo está como está. ¿Sí? Me acuerdo que Pablo, cuando estaba encarcelado ante el gobernador Félix, le empezó a hablar Pablo acerca de la justicia, ¿verdad? Del juicio, la justicia. Y dice la palabra que Félix se espantó de que Pablo le estuviera hablando de esas cosas. Cuando les predicamos a la gente acerca de todo esto y de todo lo que se va a venir, la gente se espanta. ¿Por qué? Porque no están bien con el Señor, no están bien con Dios. Por eso la gente le da miedo,
Porque luego sus conciencias los delatan y dicen, no, es que, ¿qué me va a pasar? Pues ¿qué te va a pasar? Entrégate a Cristo. Entrégate al Señor. Es la única forma que podamos nosotros evitar la gran ira de Dios que viene contra este mundo. ¿Sí? Las personas amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy a la luz? Si ya sé lo que me va a pasar, ya sé lo que me van a decir, es que estás mal en esto y esto y esto y esto. Y yo no lo quiero dejar. Quiero seguir siendo malote. Por eso no vienen a Cristo. Pero no hay otro camino. Mi Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. No hay escapatoria para el mundo, no hay escapatoria. Cristo es la piedra de tropiezo. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Practicamos la verdad, hermanos? Amén. 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 Debemos de practicar la verdad. Practicar el Evangelio, lo que dice Cristo en su palabra, que tenemos que hacer. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si yo practico la verdad, se va a manifestar que lo que yo haga en mi vida viene de Dios. ¿Sí? Mis obras son hechas en Dios, porque practico la verdad, porque obedezco al Evangelio, porque obedezco la palabra. Entonces, hago lo que Dios quiere que haga y vengo a la verdad para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga es hecho en Dios, porque estoy lleno de la palabra de Dios y vivo en congruencia con lo que digo que soy. Regresamos a 2 Corintios, por favor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Una parte por su dureza de corazón, una parte porque no toleran el mensaje. Ya vimos en Juan 3:19 cómo la gente ama más las tinieblas que la luz, ama más el pecado que venir a Cristo. Y por esa dureza de corazón se rechaza la palabra. Pero aparte, en el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es ese Dios de este siglo? Satanás. Aquí la palabra Dios está escrita con D minúscula. Y cuando nos habla de D minúscula, nos habla de un Dios falso o de Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. ¿Quieren conocer a Dios? A través de Cristo. A través de Cristo conocemos a Dios. ¿Sí? Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de Cristo. Satanás tiene vendada a la gente. Por eso, por más que vamos y predicamos y predicamos y predicamos, la gente no acepta, no entiende, no ve. Éxodo 20, ¿qué nos dice? No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es un versículo muy líbero. Se entiende perfectamente. No te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las honrarás. Nosotros lo entendemos perfectamente bien. Pero yo le he compartido ese versículo a mucha gente y nomás no entienden. Nomás no entienden. Ay, bueno, pero es que nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Es lo mismo.
Es un sinónimo, veneración, que adoración. Es lo mismo. La gente no lo entiende. Pero porque también el Dios de este siglo tiene el entendimiento cegado de los incrédulos. ¿Sí? Aquí mismo, en Corintios, capítulo 10, 2 Corintios 10, versículo 3. Entonces, como el Dios de este siglo, como Satanás tiene entenebrecido el entendimiento de la gente, pues entonces, pastor, ya no voy a predicar. No, sigamos predicando, sigamos compartiendo la palabra, sembremos esa semillita, sembremos, de todos modos sembremos, compartamos la palabra. Aquí en 2 Corintios 10:3 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios 10:3. Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no andamos con pistola, ¿verdad? Con rifles. Nuestras armas no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas se refiere la palabra? Fortalezas mentales. La gente tiene fortalezas en su mente, que cuando llegamos y predicamos la palabra, tiene una fortaleza, tiene una idea equivocada de la vida. No, tiene una idea equivocada de la verdad. No tiene la verdad. Entonces nosotros tenemos esas armas, ¿verdad?, espirituales, para destruir fortalezas mentales. La gente tiene fortalezas en su mente, derribando argumentos y toda altivez. Derribando argumentos, dice la palabra. Un argumento. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, hace milagros. Tenemos que derribar ese argumento. ¿Cómo? Demostrando por medio de la palabra que María fue sierva. En Lucas 2 nos dice que ella misma se dice a sí misma sierva del Señor. ¿Sí? Se sujeta a su Dios. ¿Sí? En Juan capítulo 2, las bodas de Caná, mi Señor Jesucristo estaba en esas bodas, se acaba el vino y su mamá de Jesús, de nuestro Señor, le dice: ya se acabó el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo, le dice. ¿No? Y María le dice a la gente, a los que estaban ahí en las bodas: hagan todo lo que Él les ordene. Demostrando que ella no tiene ni poder, ni que está por encima de Cristo, sino al contrario, haciéndose sumisa, ¿verdad?, sujetándose a la autoridad de Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Podemos derribar fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hasta la gente se pone altiva, ¿verdad? Se pone altiva en contra de la palabra, en contra de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Entonces debemos de derribar esas fortalezas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y todos nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a Dios, cautivos para la obediencia del Señor. Regresemos, por favor. Versículo 5.
5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O yo vengo a predicar de mí mismo. Vengo yo a predicar de mis triunfos, de mis logros. No. Hay iglesias, hay congregaciones que sí se predican a sí mismos. Que toman un versículo y de ahí, ¡pum!, cuentan unas historias, y mi viaje por fulanita ciudad, y mi viaje por sutanita ciudad, y convertí al Señor a tantas personas, o sea, vanagloriándome, ¿no? Vanagloriándose la gente, hablando de sí y no de Cristo. Aquí dice el Señor, no nos predicamos a nosotros mismos, versículo 5. Predicamos a Jesucristo como Señor. Aquí predicamos a Jesucristo como Señor, que a través de su bendita sangre, a través de su sacrificio en esa cruz, Él nos da redención, nos da perdón, nos da justificación, nos da santificación ante Dios. Predicamos a Jesucristo, su resurrección, ese acto de amor tan hermoso que tuvo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. Vean en qué papel se pone Pablo, y a nosotros como siervos de ustedes, humillándose, ¿verdad? Demostrando humildad Pablo hacia la grey del Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por amor de quién? Por amor de Jesús. El que se gloría, gloríese en el Señor, dice la palabra. Amén. El que se gloría, gloríese en el Señor. Yo les voy a comentar algo. A mí no me gusta que me vengan a mí a echar flores. Han intentado hacerlo y les digo, hermana, no me haga eso, por favor. No diga eso, por favor. No lo tolero, no me gusta, porque no es así, no es cierto. La gloria de Dios en uno, la gracia de Dios en uno, actúa. ¿Sí me explico? No yo por mí mismo, no. El otro día por WhatsApp una hermana de otra congregación me aduló. Y la pared le dije, no es cierto, no soy así. Trato de, pero no soy así. ¿Sí? Y así debemos de actuar cada uno de nosotros, con humildad, con humillación. No creernos los News Plus Ultra ni los Juan Camanés, no, sino la gracia de Dios en nosotros es la que hace las cosas. El poder de Dios en nosotros es el que nos impulsa, es como el trampolín que nos hace hacer las cosas, no nosotros. ¿Sí me explico? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Si mi Señor Dios, ¿verdad?, que al principio de la creación, ¿cómo estaba la tierra? Llena de tinieblas. En el versículo 3 de Génesis 1 dice, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y desaparecieron entonces las tinieblas. Si mi Señor Dios con ese poder en su creación hizo eso, ¿verdad? Dice que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Si el poder de mi Señor Dios actuó sobre la creación para que desaparecieran esas tinieblas y llegara la luz, ¿cómo no va a resplandecer en nosotros, nuestro corazón, verdad? Para que seamos llenos de ese amor, sintamos ese amor de Dios en nosotros, sintamos ese amor del Señor en nuestras vidas. Nos resplandece. Ese corazón tan blindado que yo tenía, blindado de verdad, como el Señor lo doblegó, como el Señor lo derritió y permitió que en mí entrara su palabra. Quitó ese corazón de piedra y me dejó ese corazón de carne para que su palabra vaya germinando poco a poco, y cada uno de nosotros, esa semillita de amor del Señor poco a poco va llenando sus corazones, a tal punto de que ya, Señor mío, estoy pleno, vivo en plenitud en ti. Y esa es una maravilla que el cristiano tiene, cuando diga, ya estoy pleno en ti, estoy completo en ti, Señor. Nada me importa, no me importan las cosas materiales, no me importa lo que diga el mundo, lo que diga la gente. Yo vivo para ti, Señor. Ese es el tono que mi Señor quiere que tengamos todos. Que vivamos en esa plenitud, que lleguemos a la excelencia del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra de Efesios, capítulo 2. Dice el Señor en su palabra: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento, para que nos ilumine el conocimiento, la verdad de la palabra. Yo antes creía que si me portaba mal me iba a ir al purgatorio. Digo, un tormento menor, ¿no?, que el infierno. Y ya del purgatorio, con todas sus oraciones, pues ya me sacan de ahí y me voy al cielo. ¿Eso lo dice la palabra del Señor? No. Por medio de la palabra del Señor vamos descubriendo cosas que nosotros creíamos que eran ciertas, pero que no lo son. Derribando fortalezas, lo acabamos de ver, ¿verdad? En 2 Corintios 10, derribando fortalezas. ¿Sí? Si me porto más o menos, pues me voy al purgatorio. Y del purgatorio, pues ya con sus oraciones y las misas pagadas, pues ya me voy para el cielo. No lo dice la palabra. Hay un cielo, hay un infierno. Están los justos del Señor y no están los justos del Señor. ¿Sí? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra faz significa en la imagen de Jesucristo o en el rostro de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro tan hermoso que es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que está con nosotros, ¿verdad? Vive aquí. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro es frágil, un vaso de barro es débil, ¿verdad? Y un vaso de barro, pues, se ve medio feyón, rústico. Así llegamos a los pies de Cristo, rústicos. Así llegamos al Señor, en vasos de barro. Y ese tesoro, el Espíritu Santo que va a hacer en nosotros, en este barro, lo va a ir puliendo, lo va a ir formando, lo va a ir detallando, para que cada vez, conforme vayamos llegando a la excelencia o la perfección que todos debemos de tener, querer más bien, anhelar esa perfección en Cristo Jesús, ese vaso de barro vaya siendo transformado
Y ya después ya no va a ser de barro, va a ser de plástico. Y después el plástico ya va a ser de acrílico. Y ya después al final va a ser de vidrio. Y cuando venga Cristo por nosotros, ese vaso va a ser ya de cristal cortado. Lo más fino que puede existir, hablando de vasos, ¿no? El cristal cortado es de lo más fino que hay. Ustedes lo ven y hasta ni siquiera nos atrevemos a tocarlo, pues vaya a romper. Por eso fino, ¿verdad? Es hermoso. A ese cristal cortado quiere el Señor Dios que lleguemos. A ese cristal cortado el Señor quiere que nosotros estemos. Para que cuando venga Jesús por su iglesia, no nos quedemos, sino que seamos arrebatados. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Jeremías 18, vamos a Jeremías, por favor. Jeremías 18, versículo 1. Jeremías 18, 1. Amén, hermanos. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. ¿Qué hizo el alfarero? Echó a perder esa vasija, se echó a perder esa vasija. El alfarero dijo: voy a desecharla, la voy a desechar. No, ¿verdad? No, voy a volver a hacer otra vasija del mismo material. Del mismo material. Mi Señor Dios es un Dios de oportunidad. Si caemos, Él nos levanta. Si volvemos a caer, nos vuelve a levantar. Siempre y cuando hay arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Mi Señor Dios es el alfarero y nosotros ese barro. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Mi Señor Dios está dispuesto a cambiarnos. Mi Señor Dios está dispuesto a moldearnos según su voluntad. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos dejamos. Somos barro rebelde. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel cayó y cayó y cayó? Muchísimas veces. Muchísimas. Pero aún así está mi Señor Dios ahí con ellos. Es más, los va a poner como cabeza de naciones. Los va a poner, pero es increíble el amor de Dios que tiene para con el pueblo de Israel y para con nosotros como gentiles. Que somos ese vaso de barro que de repente nos podemos como que salir de un lado, hacernos chuecos, ¿verdad? Pero el Señor ahí está tratando con nosotros, de pulirnos, de hacernos cristal cortado, ¿verdad? Dejemos que el Señor actúe en nosotros, nos dejemos moldear por el Señor, que la soberbia, la altivez, el orgullo no sean obstáculos para que el Señor actúe en nosotros. Porque cuando hay orgullo en el ser humano, entonces hay amor propio, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar por el Señor. Quitémonos todas esas cosas. Ese barro de orgullo,
ese barro de altivez, de soberbia. Y llenémonos de barros de humildad, de sencillez de corazón. Dice mi Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y obtendréis descanso para vuestras almas. ¿Quieren descansar de sus obras? ¿Quieren descansar de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Tener paz y gozo en su alma todo el tiempo? Aprendamos de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Regresemos a 2 Corintios, por favor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, pero no angustiados, ¿sí? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí nos pone Pablo un ejemplo de lo que es la vida como cristiano. Que cuando llegamos a los pies de Cristo, no digamos, no pensemos, ya, todos mis problemas se van a acabar, ya no voy a tener preocupaciones, voy a tener dinero, todo me va a ir bien. No, al contrario, se incrementan los problemas, porque la gente nos va a rechazar, la gente nos va a señalar. Estamos atribulados, dice, pero no desamparados. Perdón, atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Podremos tener todo eso, pero al fin y al cabo, atrás de nosotros, ¿quién está sosteniendo nuestra vida? Cristo Jesús. Cristo. En todos nuestros problemas, preocupaciones, en todos ellos está mi Señor ahí atrás de nosotros, apuntalando nuestra vida, para que al final veamos sus milagros en nuestras vidas. Dice la palabra en el versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre estamos entregados a muerte. Tenían grandes persecuciones los apóstoles. Hay gran persecución en el mundo a causa de Jesús. Aquí en la Ciudad de México, gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Podemos reunirnos libremente. Es una bendición, Es una bendición. En Chiapas, Oaxaca, todos esos lugares del sureste mexicano, el cristiano es perseguido. El cristiano es muerto por ser cristiano. Versículo 12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Creemos en Jesucristo nuestro Señor? Amén. Creemos que Él es Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Amén. Creemos, entonces hablemos. Estamos viendo la manifestación de su poder en nosotros, compartamos y demos testimonio. Ese testimonio es muy valioso y muy importante. Es decir, yo era así y ya no soy así.
Era mentiroso, ya no lo soy. Era borracho, ya no lo soy. Era mujeriego, ya no lo soy. Era fornicario, ya no lo soy. Era adúltero, ya no lo soy. Ese es el testimonio que debemos de dar. ¿Sí? Que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Que esas cadenas pesadas de pecado y de esclavitud ya no tenemos, sino que vivimos en libertad. Como aquí lo dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros, en nuestra vida debe de haber libertad. No para pecar. Como dice también el apóstol, que nuestra libertad no se convierta en libertinaje, sino la libertad que nos da el Señor Jesucristo. Es libertad de pecado. Tener ya una conciencia limpia de que ya no soy pecador, de que estoy bien con Dios. Y eso es extraordinario. Vivir con esa confianza de que soy hijo de Dios y de que Él está conmigo. Porque no tengo yo ya conciencia de pecado. Libre estoy de pecado. Sabiendo que en el versículo 14 del capítulo 4, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto que tenemos aquí se va a desgastar. Poco a poco se va a deteriorar. ¿Vale? Pero el interior, cada día se va renovando. Cuando nos levantemos en la mañana, gocémonos. Me voy renovando interiormente. Cada día estoy a punto de alcanzar ya la gloria de Dios, alcanzar su reino. Este hombre exterior, pues año con año cumple años, ¿verdad? Año con año se va envejeciendo, pero el interior, como dice la palabra, espiritualmente nos vamos renovando, nos vamos perfeccionando para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo nuestro Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, vean cómo lo pone Pablo, porque esta leve tribulación momentánea va a ser por un momento, va a ser por un tiempo. Esta leve tribulación que estamos viviendo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando estemos en tribulación, cuando nos ataque el enemigo, cuando estemos en esa lucha espiritual, como dice la palabra, sientan gozo, porque quiere decir que estamos bien. Quiere decir que somos considerados por el reino de las tinieblas para molestarnos, para hacernos salir de nuestra relación con el Señor, para desestabilizarnos. Esta leve tribulación momentánea, dice, es leve, porque el Señor está con nosotros y Él nos ayuda a salir de ella. Él nos da la salida, ¿verdad? Juntamente con la tentación dará la salida para que nosotros podamos soportar, dice su palabra.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No veamos lo que se ve, porque es pasajero, va a desaparecer. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, viendo las cosas que no se ven, viendo las cosas de manera espiritual, no lo tangible, sino lo intangible, pues las cosas que se ven son temporales, van a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí hay ángeles. Aquí hay ángeles. En certidumbre de fe, yo sé que aquí hay ángeles. Y cada vez que nosotros vamos a nuestro trabajo, a la escuela, sabemos que los ángeles están ahí con nosotros para protegernos. Hay lucha espiritual entre ángeles también. Los demonios luchando con los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios defendiéndolos de los demonios. ¿Sí? Veamos las cosas celestiales. Que nuestro tesoro, ¿verdad?, no esté aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra lo que se palpa, lo que se toca, es temporal. Mejor cosechemos, sembremos y fijemos la vista en el cielo. Que nuestros tesoros estén en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ni ladrones, ¿verdad?, minan ni hurtan. ¿Sí? No nos distraigamos con las cosas materiales. Este mundo está sumergido, inundado de puro materialismo. Todo eso distrae para nuestra relación con Cristo. No pongamos nuestra mira en las cosas materiales, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Allá donde está sentado mi Señor Jesucristo, con su Padre Santísimo, en Él, en ellos debemos de poner nuestra vista, nuestra mira, para que cuando venga Jesucristo por su iglesia, seamos nosotros tenidos por dignos de ser arrebatados por Él. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.